A ver, ¿alguien puede hablar? A ver si los oigo. Buenos días, profe. Bueno, Buen día, profesora. gracias. Bueno, ¿alguna consulta en relación al parcial o de cualquier otra cosa? Bueno, los que no dieron parcial están, siguen cursando regulares sin ningún problema, ¿no? La regularidad se aprueba solamente con los prácticos y después irán preparando los teóricos con el tiempo que ustedes planifiquen. Después tienen 2 años y medio para dar la materia como regular. Bueno. Empezaríamos hoy la unidad número 3. El tema es el número 8, la bibliografía es del libro de B.O., Historia del Capitalismo, Hobsbawm, la era del imperio, y el práctico número 5, que la mayor parte ya lo hizo, sobre la era del capital. Bueno, yo les iba a poner, a ver si puedo compartir la pantalla, si me esperan un segundo. Voy a intentar ponerles un PowerPoint.
Bueno, no estoy pudiendo encontrarlo en este momento. No sé qué pasa. Bueno, vamos a trabajar sin PowerPoint, porque no estoy pudiéndolo encontrar. A ver. Bueno. El primer punto entonces que tenemos que ver, el primer tema, es este tránsito de una forma de dominación, de expansión colonial a una nueva forma de expansión colonial. Es decir, que lo primero que tenemos que entender es que si decimos que es una nueva forma, tienen que apreciar, digamos, y concentrarse en ver cuáles son las diferencias. Por supuesto que entre una forma de dominio del mundo y otra forma de dominio del mundo, tienen en común que hay potencias que dominan el mundo. ¿Sí? Pero justamente, ustedes se acuerdan que lo propio de la historia es poder encontrar cuáles son los movimientos propios de cada momento. Entonces hay que apreciar, hay que poder tener sensibilidad, ¿no? Aplanar todo debajo de lo que dominan, sino empezar a ver cómo va cambiando y por qué ese mundo que ya había cambiado de una manera fundamental en el siglo XVI, XVII, XVIII, vuelve a cambiar con la revolución industrial y también con las revoluciones burguesas, se genera un mundo político, un mundo económico y un mundo social nuevo también desde el punto de vista ideológico, ya que es un mundo que se seculariza, ya explicamos que esto no quiere decir que la religión pierde importancia, sino que deja de ser la explicación del mundo. No es que, que la gente deja de creer en Dios, para nada todavía. Las creencias son muy fuertes, pero lo que se empieza a separar es el conocimiento, pero también la política, es decir, que la vida de las personas y sus formas de organizarse y de conocerse van a separar de la religión, y la religión va a ocupar, digamos, un lugar más acotado en la organización del mundo. Y también en las ideologías, ¿no? Esto que decíamos, el liberalismo o el socialismo, ambas son las ideologías fundamentales del siglo XIX y XX, van a ser ideologías seculares. Volvemos a decir, no quiere decir que la gente haya abandonado la religión, sino que toman un lugar por fuera de las explicaciones y la organización del mundo. Y esto revierte en en principios que tienen que ver, ya sea el liberalismo desde el punto de vista individual o el socialismo desde el punto de vista colectivo, en entender la racionalidad humana y la posibilidad, en función de esa racionalidad, de poder tener libertades, libertad de elegir, libertades de expresión, libertades de movimiento, que están vinculados con el entendimiento de que son de que las conductas humanas son racionales, ¿no? De todas maneras, ya también empezamos a ver cómo de este mundo que tiene una formulación general de que todos los hombres son racionales y por lo tanto son iguales, después empezamos a ver cómo la sociedad separada entre diferencias sociales, o sea, tenían razón los liberales cuando dicen que todas las personas somos iguales,
pero después ellos mismos no lo creyeron. Entonces, como las personas, en tanto personas son iguales, para justificar las diferencias sociales, entonces empezaron a plantear diferencias entre las, o menos, esto ya lo habíamos explicado, menos carga de humanidad. Son menos humanas las mujeres, son menos humanos los niños, y por supuesto son menos humanos los oscuros, ¿no? Porque eso les permitía a estos hombres que creen en la igualdad dominar como animales a otras personas, sacándoles el estatus de humanidad. Entonces, este es un elemento complejo que tienen que ir masticando. Efectivamente, además, en los parciales, la pregunta por África era la que estaba peor. Es decir, que efectivamente no escucharon las clases, nosotros habíamos resuelto hacer una corrección con la misma cantidad de puntaje, pero yo les hubiera bajado más puntos, porque era una cosa que trabajamos mucho, que era el tema de cómo una y otra vez tenemos ideas racistas en las cuales, por ejemplo, los negros son mejores para trabajar. Eso aparecía en todos lados, son más confiables, más fuertes y más confiables, cuando Wolf justamente dice, algunos pensarán que es porque era más fuerte, pero bueno, la mayor parte no les importó. Cuando también había una de las opciones que decía que eran más trabajadores, todo el mundo marca, los negros son más trabajadores. Son personas ahí, personas afrodescendientes, porque no hay negros, obviamente, ¿no? Que son más trabajadores y otros menos, como en todos lados. Personas europeas más trabajadoras menos, personas americanas, sí, bueno, pero no. Entonces lo que estábamos diciendo es que estas formas de dominación propias del colonialismo ya habían cambiado mucho el mundo. Por un lado esto que decíamos, un mundo unificado y a la vez dividido en personas civilizadas y no civilizadas. Es una división ideológica, no es real, ¿no? Eso también aparecía en el parcial, como ustedes tienen una idea de que los europeos son más civilizados, las preguntas tuvieron dificultades con esas preguntas, tenían esa trampa, ¿no? Que hacían afirmaciones de sentido común para que, a ver si ustedes habían cambiado su sentido común, les costó mucho, les sigue costando mucho. Después vuelve a cambiar con la sociedad industrial, ¿no? En el siglo XVIII, principio del XIX, la sociedad industrial, y en los procesos de urbanización, en donde se concentra la población en las grandes ciudades, con miles de fábricas y millones de personas, y esta forma de crecimiento, de forma socioeconómica, vieron que nosotros decíamos la fábrica como una unidad de transformación tecnológica, pero también económica, y también de la sociedad en su conjunto y de la cultura, va a generar una explosión productiva que va a ser acompañada por una explosión de los medios de comunicación, que si no me equivoco es el práctico que estaban resolviendo ahora. A ver, un segundito que me fijo si estoy en lo cierto. Claro, ¿no? La interconexión del mundo, cómo
en toda esta parte del siglo XIX, a partir de, por un lado, de los transportes, ¿no? El ferrocarril, los barcos a vapor, pero también el telégrafo, la difusión de los periódicos, vuelve a cambiar el mundo que ya había quedado unificado porque empieza a conocerse, pero obviamente los medios de comunicación permiten una conexión mucho más permanente, que no sea solo, digamos, una tarea de los funcionarios imperiales o de los comerciantes, sino que una cantidad de personas, y por eso este práctico además alude a la literatura, y también comienza la gente común, con disponibilidad obviamente de dinero, empieza entonces a viajar para conocer el mundo. En estas transformaciones entonces hay una explosión de comunicaciones, de transporte, la cantidad y la calidad de las mercancías que se pueden comerciar cambian, porque ustedes hablaban, habla la bibliografía, es cierto, de que la expansión europea tiene el sentido de conseguir materias primas. Pero en realidad en el siglo XVI, XVII, XVIII, todavía los transportes no permiten mucho traslado de materia prima, porque los barcos son a vela, alguna parte, sobre todo los alimenticios, no pueden exportarse todavía, y algunas materias primas que se empiezan a exportar, o que Europa empieza a importar desde las regiones conquistadas, en general, en los barcos que había, estos barcos a vela y relativamente pequeños, etc., no había demasiado lugar para un gran comercio internacional. El comercio internacional sigue siendo básicamente de bienes con mucho valor agregado. Es decir, de especias, plata, oro, piedras, ¿sí? Y hasta que no se produce la revolución industrial, no se transportan grandes cantidades de materias primas, sino relativamente acotadas. En cambio, con la revolución de los transportes, efectivamente, eso permite, por un lado, acarrear materias primas hasta los puertos. El otro problema era ese, que lo que no se producía en un puerto no se podía trasladar. Recuerden ustedes que los principales transportes son las carretas. Por lo tanto, no hay manera de trasladar grandes cantidades. Con el ferrocarril se va a poder, y los barcos a vapor también son muy importantes en los grandes ríos. Por ejemplo, en Estados Unidos es tan importante el ferrocarril como el transporte por el Mississippi, grandes ríos interiores también que permiten transportes más baratos, en barcos a vapor. Y esto permite entonces una explosión del comercio y de la demanda internacional. Efectivamente, va a volver a cambiar entonces la organización del mundo. Esto no pasa de un día para el otro, nunca en la historia es de un día para el otro. Cuando, digamos, en los inicios del siglo XIX se va expandiendo la industria, que aparece en Inglaterra a fines del siglo XVIII, pero que se expande por toda Europa y empieza a expandirse en las regiones conquistadas muy de a poco en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX. Empiezan las grandes fábricas, sobre todo aceros, todo lo que está vinculado a la estructura, a crear infraestructura industrial. Y eso llega a un máximo, ese sistema capitalista industrial,
llega a un máximo de expansión hacia mediados del siglo XIX, es decir, hacia 1850, y a partir de ahí empieza a entrar en crisis. Este es un elemento importante. Nosotros sabemos que el mundo pasa por sucesivas crisis, hemos visto poquitas, pero hemos visto estas crisis, sobre todo antes de la expansión de este mundo en crisis, con una crisis del feudalismo. Las crisis del feudalismo son crisis de escasez, ya las vimos, ¿no? Cae la población, entonces hay menos producción, entonces hay más hambre, entonces la población sigue cayendo, etc. En cambio, a mediados del siglo XIX, empieza un tipo de crisis que son crisis de nuevo tipo, crisis del capitalismo, en las cuales no son crisis de escasez, de hambre, sino que son crisis vinculadas a lo que vamos a llamar sobreproducción. Nosotros no vamos a ver ahora la crisis, porque el modelo de crisis capitalista es la crisis del 30, así que ya cuando lleguemos vamos a ver bien a qué se refiere, pero en realidad tenemos que ir introduciendo esto porque las primeras grandes crisis del capitalismo, si bien hay en el año 48, algo de eso han leído ustedes en PLA, en el año 48, las primeras crisis importantes del capitalismo, pero las crisis que van a cambiar el sistema capitalista van a ser las crisis de la década del 70, 1870, 73, ni 1890, en donde el capitalismo va a cambiar definitivamente. Entonces, es interesante esto también para ver cómo se mueve la historia, cómo un sistema en expansión se expande, se crean miles de fábricas, empiezan a instalarse fábricas ya no solo en un lugar, sino a expandirse por toda Europa, a incrementarse mucho la producción, una demanda creciente de materias primas, ahí sí, porque es una industria que todo el tiempo necesita ser abastecida, con una población que ha dejado de producir lo que precisa, por lo tanto consume, ya no es solo la población de las colonias, sino que va a empezar a haber un consumo masivo en las ciudades, ¿no? Estas ciudades donde la gente antes cultivaba su comida y cosía su ropa, y eso no va a ocurrir más, sino que la vida urbana genera una demanda de mercado importante, y esto se expande, llega a su límite por diversas cosas que vamos a ver ahora, y entre la década de 1870 y la década de 1890, y espero que esto lo escuchen bien, entra en una crisis muy profunda, el capitalismo, crisis que quiere decir que gran parte de lo que produce no se vende. Y empieza, ustedes saben que si bien los precios no se ponen por la oferta y la demanda, sino que las cosas, como ya vimos, se venden por su valor, que es el costo de la fuerza de trabajo que tienen, que crea esos productos, pero es cierto que sí regula los precios para arriba o para abajo, la oferta y la demanda. Si hay una sobreoferta, los precios tienden a caer. Cuando caen por debajo del costo de producción, la empresa tiene que cerrar. Entonces, efectivamente lo que hay es un cierre en masa
de una cantidad importante de empresas, y eso se ve, ustedes están acostumbrados a pensar las crisis económicas cuando las bolsas caen, en realidad van a tener que ver qué son las bolsas, ¿no?, de inversión. En todo caso lo verán ustedes y lo charlaremos el jueves, pero en realidad cuando cae la bolsa lo que hace es una consecuencia de la crisis. Es decir, hay una crisis que está en plena evolución y la manera más terminal, aunque siempre hay indicios de esa crisis económica, pero la manera en que sabemos que la crisis tocó fondo, digamos, es cuando se desploman las bolsas, es decir, cuando las acciones de las empresas comienzan a bajar y bajan hasta que se funden. Esto contado muy rápidamente, pero tiene su interés, es decir, máxima expansión en la primera mitad del siglo XIX, crisis y reconfiguración del sistema en la segunda mitad del último cuarto, ¿no? 1873, el último cuarto del siglo XIX. Eso es lo que habla nuestra clase hoy, y es lo que se conoce como los orígenes del imperialismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es distinguir el sistema imperialista del sistema colonial. Si bien son dos formas de generar, de ciertas metrópolis, de generar dependencia, son diferentes. Toda la primera mitad de nuestra materia, estuvimos hablando de cómo se expande Europa y de cómo se configura el sistema capitalista a partir de esa colonización del mundo, y ahora nos vamos a dedicar a estudiar otra forma de expansión, que es además interesante porque es la que sigue vigente hoy. Es otra forma de dominar el mundo y también una gran transformación de ese mundo, que es lo que hace que el mundo sea hoy lo que es, y ese sistema se llama imperialismo. No hay que confundirlo. ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere acotar algo, preguntar algo? Bueno, qué suerte que no me quieran hablar. Así no. Bien. En el sistema anterior, el sistema de expansión colonial, ¿no?, las colonias, ¿cuáles eran las potencias? Inglaterra y Holanda, profe. Nos faltan algunas. Portugal. ¿Qué más? España. ¿Y qué más? Inglaterra. Sí, ya dijeron Inglaterra. Francia, Sí, profesora. sí. Bien. Esas son las principales potencias, efectivamente. De esas, en el siglo XIX, ¿cómo están España y Portugal? Siglo XIX, recuerden, es el 1800, etcétera. ¿Qué les está pasando a España y Portugal?
No es que no lo sepan, lo recontra saben aunque no lo hayan estudiado en ningún lado. Estamos hace un montón ya que venimos de bicentenario en bicentenario de esto que les pasa. ¿Se encontraban en crisis, profe? Bueno, pero no sé qué quiere decir. Siempre hay crisis. Pero ¿qué tipo de crisis? ¿Qué les está pasando a España y a Portugal? No estamos en bicentenario de la crisis. ¿Bicentenarios de qué estamos? Ya hace años. ¿Sufrían revoluciones? Podemos... ¿Qué tipo de revoluciones? ¿En dónde? ¿Por qué España y Portugal? Revoluciones independentistas en América Latina. No solo en América Latina, porque antes empezó Estados Unidos. Sí, en América Bueno, en sí. ¿y esto a quiénes afectaba? ¿Y cómo? ¿Estas revoluciones a quiénes afectan? A España y a Portugal. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Cómo las afecta? A la corona y a la iglesia, profe. Seguramente no solo a ellos, pero estoy preguntando cómo los afecta. ¿A quién? Al conjunto de la sociedad, porque viene Económicamente. Los afecta 300 años económicamente. funcionando de una manera y ahora no pueden funcionar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? ¿Pierden la dominación, profe? Está bien, pero ¿qué quiere decir? Pierden capitales. No recibían capitales de América, ¿no? ¿Qué reciben de América? Materia prima. Materia prima. Ya explicamos que no mucha materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que reciben? ¿Ves? A todo le ponen materia prima. Pero ya acabamos de explicar que en los barcos en los cuales se realizaba el transporte hasta el siglo XVIII no se puede trasladar mucha materia prima. Por lo tanto, no es lo principal ni lo que nos afecta, porque además en España y en Portugal no hay mucha producción y mucho menos industrial. Así que la materia prima no les sirve. ¿Cómo los afecta? ¿Qué sacan ellos de sus colonias? Bueno, ahí los que están contestando en el chat dicen metales preciosos, oro y plata sobre todo. Tributos, impuestos no hay casi. Mano de obra, no sé a qué nos referimos. Porque ni a España ni a Portugal va mano de obra.
No sé qué tiene que ver acá el sistema feudal. Estamos hablando de qué pierde España y Portugal al perder sus colonias, ¿sí? Ya después empiezan a decir todo lo que hay por ahí, pero así no es. ¿Pierde más territorio? Bueno, pierde todo no todo, pero gran parte de sus posesiones coloniales. ¿Y eso qué consecuencias tiene para estos lugares? Sería también la mano de obra que sacaba de sus colonias. ¿Podés ser más precisa? ¿De dónde sacan mano de obra para hacer qué cosa? Porque ya, vuelvo a decir, no se llevan mano de obra ni a España ni a Portugal. Pierden autoridad. ¿Cuál sería un problema? Una herida. Ay, perdí autoridad. A ver si podemos pensar qué pierden. Bueno, pregunta para la clase que viene. ¿Qué pierden? Junto con eso, entonces hay otras potencias, algunas que se van a fortalecer, que ya estaban en la etapa anterior, sobre todo Inglaterra y Francia, en este periodo ya del siglo XIX, se van a lanzar, que son además las potencias industriales más importantes, se van a lanzar a disputar, esto ya venía de antes, pero justamente frente a a las guerras de independencia y al retroceso en el dominio de la península ibérica, tanto Inglaterra como Francia se van a lanzar a disputar este mundo. Pero no solo Inglaterra y Francia, sino que van a empezar con el desarrollo industrial a expandirse otras regiones de Europa que habían estado volcadas más a la resolución de sus conflictos internos. Uno de ellos es Alemania. También va a empezar su expansión Bélgica, que se va a separar de Holanda. Y también va a empezar su industrialización y también expansión Japón, que no es obviamente de Europa, sino de Asia, pero que va a aprovechar algunas regiones del mundo que quedan muy atrás mano y muy lejos, y si bien hay una revolución de los transportes, de todas maneras, por supuesto todavía no hay aviones, etcétera. Entonces Japón, que empieza su industrialización y que ya era una estructura bien importante, va a poder expandirse en todo lo que es el Lejano Oriente. Va a expandirse y expandir sus negocios en las islas, hacia China y también hacia el sur de Asia, toda la zona de Corea, Vietnam, etcétera. Esos son los nombres actuales. Pero va a empezar una actuación bastante agresiva de expansión sobre esas regiones. Es decir, que va a haber una cantidad de potencias, jugadores nuevos en ese mundo que antes no estaban. También va a empezar su expansión de Estados Unidos, que primero lo hace hacia ocupando territorios vecinos. Ustedes recuerden que Estados Unidos empieza haciendo 13 colonias en la costa,
una pequeña región de la costa este, y a partir de ahí, sobre todo después de su independencia, a fines del siglo XVIII, y durante el siglo XIX va a multiplicar varias veces su territorio, ocupando por un lado todo el oeste, desalojando a los indios, ocupando el sur, desalojando a franceses y españoles, y ocupando parte del norte, desalojando también a sectores de ingleses, franceses, y en la zona de Alaska, Rusia. Alaska era hasta ese momento de Rusia, que se la compra directamente a Rusia, le quedaba un poco tras mano esa colonia, y tampoco sabía muy bien qué hacer, entonces se la le vende Alaska a Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos le sacan la mitad del territorio a México, ¿no? Invade repetidas veces México, ¿no? Todo esto que nosotros vemos en el Zorro, que es en la zona de California, ¿no? Es una zona que era colonia española, después es mexicana, después es ocupado por Estados Unidos. Texas es otro, toda esa parte, digamos, todo lo que es la zona sur, tanto del este como del oeste, va a ser ocupada por los ejércitos norteamericanos y desalojado entonces las fuerzas de estos países que estaban haciendo su independencia, como el caso de México. Empieza entonces primero con los territorios vecinos, después va a ocupar lugares del Caribe, sobre todo, bueno, va a terminar la guerra de independencia cubana. La guerra de independencia cubana se resuelve con una guerra entre Estados Unidos y España, que gana Estados Unidos. Estados Unidos va a ocupar también islas del Caribe, va a intervenir militarmente en Nicaragua, en la formación, ¿no?, de Nicaragua, de Panamá. Por lo tanto, va a empezar su expansión. Ahora, ¿no?, estas nuevas potencias que se van a expandir en un mundo que ya estaba colonizado, la manera de expandirse fundamentalmente va a ser a partir de o intervenir en los conflictos que tienen esos pueblos contra sus viejos conquistadores, ¿no? Intervenir fuertemente, intervienen en las guerras de independencia y en las guerras que después de la independencia quedan planteadas, porque en casi todo el territorio americano, por ejemplo, la guerra no termina una vez declarada la independencia, sino que sigue. Entonces las potencias van a intervenir activamente en estas guerras, y eventualmente en guerras entre sí, entre las potencias, que se van a trasladar ya fuera de Europa, hasta el siglo XX, y van a, aunque hay una guerra importante entre Alemania y Francia, en la década de 70, y también se van a suceder disputas territoriales en todos los continentes conquistados, ¿sí?, para ver quién se queda. Entonces, es un proceso en donde van entrando en crisis y desaparecen algunas de las viejas potencias. También desaparece, bueno, retrocede el Imperio Otomano, retrocede, que se acuerdan que se había expandido tanto hacia el siglo XV, bueno, esto va a retroceder. Retrocede un imperio muy grande, que era el Imperio Austrohúngaro. Es decir, que se van debilitando algunas fuerzas y van apareciendo otras potencias nuevas. ¿Sí?
Al mismo tiempo, nosotros estuvimos viendo cómo el movimiento obrero, el movimiento político, por un lado democrático, para impulsar repúblicas y la participación electoral de distintos grupos, porque no necesariamente se instalan de inicio repúblicas, las repúblicas van y vienen, o sea, por momentos se instalan repúblicas, pero después son derrotadas y vuelven a un sistema monárquico. Lo que en general se va imponiendo es, ya sea repúblicas o monarquías constitucionales, una forma de participación política donde por lo menos las burguesías van a empezar a poder elegir y ser elegidos. ¿Por qué decimos las burguesías? Porque en la mayor parte de los países el voto es restringido. En principio es restringido a los hombres, pero también se encuentran maneras de hacer que no voten todos, ya sea restringirlo por la cantidad de impuestos que pagan o por la calificación educativa, es decir, se trata de que no todo el mundo esté en condiciones de decidir. Por lo tanto, parte de este movimiento, que en su momento había estado unificado en las revoluciones burguesas, esto ya lo vimos, empieza a separarse la burguesía más interesada y con más éxito en lograr derechos políticos, en cambio el movimiento obrero reivindicando a partir sobre todo de su organización, de la organización de sindicatos y de acciones, digamos, que tienen más que ver con resolver sus conflictos en el trabajo, más que en sus conflictos en las elecciones. Entonces, hay una enorme movilización durante todo el siglo XIX, eso ya lo hemos estudiado, que va a culminar, por un lado, entonces, con estas transformaciones políticas para la burguesía, y con la consolidación de un movimiento obrero, sobre todo en Europa, en la cual además los trabajadores logran acceder a una serie de reivindicaciones. Si bien ya vimos que al principio básicamente lo que se despliega es la represión, pero van conquistando reducción de la jornada laboral, mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en relación a los descansos, y relativamente aumento de salario. En algunos lugares, justamente por la negativa de las burguesías de aumentar la fuente de trabajo, va a plantearse la necesidad de conseguir alimentos más baratos para contentar a esos trabajadores que gasten menos de su salario en, por ejemplo, la alimentación o los vestuarios. Entonces aparece esta expansión, este cambio, que está acompañado con los cambios tecnológicos, sobre todo con estos medios de transporte nuevos, y va a permitir en la segunda mitad del siglo XX sobre todo, la búsqueda de nuevos mercados proveedores, ahora sí con el cambio tecnológico, de materias primas y alimentos, que permitan además bajar los costos de la mano de obra, porque ustedes recuerden que ya hablamos que el salario lo que paga es la alimentación, el vestuario, digamos, la reproducción y la fuerza de trabajo. Entonces, en la medida que yo logro bajar los costos de alimentación y de supervivencia de esta fuerza de trabajo, bajo los costos de la mano de obra y también de las materias primas para poder afrontar, digamos, más gastos por esta fuerza de trabajo que se está organizando, que va, si bien el costo de cada uno puede bajar porque baja la alimentación, por otro lado, la reducción de la jornada laboral
genera un aumento del costo de la fuerza de trabajo. Entonces, al bajar el costo de la materia prima, esto permite producir más con menor costo. ¿Cómo se baja el precio de la materia prima? Generando un tipo de mercado internacional que no implica necesariamente comprar lo que se va a llevar a Europa, sino que trasladando empresas europeas para la extracción de estas materias primas o de estos alimentos, iban a poder, digamos, pagar mucho menos por esta materia prima, porque no es una materia prima que se pague lo que cuesta, sino que permite esclavizar o poner en situación de prácticamente no pagar a los productores en esas colonias, y por otro lado que sean todas las empresas europeas las que hacen el transporte, las que hacen las inversiones, y por lo tanto generar una masa de riqueza en estas colonias que es distinta a la masa de riqueza que se generaba en la etapa colonial. Entonces, por eso les preguntaba tanta precisión, porque es importante que tengan idea de cómo funciona el sistema colonial antes para poder apreciar las diferencias en el sistema colonial, en el sistema imperialista. Por eso, como tema, tienen por un lado un nuevo reparto del mundo, esta aparición de nuevas potencias que fuerzan un nuevo reparto del mundo, pero además que se generan nuevas motivaciones para la expansión imperialista. La necesidad de materias primas, por eso me interesaba que no metan materia prima a lo loco antes, porque no hay, sino que es propia de esta época, la expansión de las materias primas, la necesidad de inversiones, la necesidad de mercados y esta geopolítica, es decir, nuevos equilibrios entre las potencias. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En particular, la clase que viene, cuando trabajemos sobre todo con Laufer, el imperialismo, la definición de imperialismo, es decir, cuáles son las precisiones en relación a esta transformación. Preguntas, observaciones en relación a esta clase de un momento intermedio en el que se está pasando el viejo tipo de colonización al nuevo sistema imperialista. Bueno, si no quieren decir nada, entonces espero que el jueves trabajen un poco más con la bibliografía que había para hoy, si tienen alguna pregunta, y ya vamos a trabajar con el texto de Laufer, ¿sí? Que es un texto que es muy, es decir, es breve, pero tiene mucha información y compleja en poco espacio, entonces necesitan como leerlo varias veces porque requiere entender este tema mucha precisión. Vamos a tener que entender bien qué es capital, qué es inversión de capital, qué es concentración del capital, qué quiere decir dominación imperialista, que es distinta a la dominación colonial, aunque tiene, por supuesto, dominación tiene elementos comunes, hay ejércitos de ocupación, por supuesto, pero va a ser con motivaciones y formas diferentes. Bueno,
Me encanta que estén mudos, así no me molestan. No sé para qué estamos juntos. Podría grabarle la clase y dejárselas así. Bien, bueno, listo entonces. Como no quieren hablarme, no hablamos. Si alguno está acá de los prácticos de los miércoles a las 8 de la mañana, ya les avisé que se va a cerrar, o sea, ya mañana no hay clase a las 8, tienen que distribuirse en los otros dos prácticos del día miércoles, de 12 a 14 o de 18 a 20, o en el práctico de la profesora Ulloa del jueves de 8 a 10. Los que tengan que comunicarse con la profesora Ulloa me mandan sus teléfonos porque ella... Si se presentan directamente, entran a los links de los teóricos con la profesora Ulloa, me tienen que mandar los que quieran entrar al práctico de las 8 a 10, me tienen que mandar sus teléfonos por el Messenger, porque ella se maneja con WhatsApp, los incluye en grupos de WhatsApp. Así que los que quieran pasarse con ella los jueves a las 8, me tienen que mandar sus teléfonos. También con el profesor Iván y el profesor Tomás, tienen en el Facebook los links, entran a sus prácticos y les piden que los incluyan entre los participantes de esos prácticos. Después los profesores me pedirán a mí las notas. No pasé el link de asistencia, ahora se los subo. Buen día, profe. Le hago una consulta. Sí. En las otras comisiones de práctico creo que estaban más avanzados respecto a los prácticos, más con respecto a la comisión que estábamos con usted. Eso lo arreglamos con los profesores directamente. Claro, tendrán un tiempo para ponerse al día. Básicamente no hay mucha diferencia, ¿no? Ellos están presentando ahora el práctico número 6, pueden empezar ustedes por el práctico número 6 y después hacer el 5 cuando lo pacten con ellos. Bueno, gracias, profe. Ahí les voy a hacer el formulario, se los voy a poner. Profe. Sí. Sí, profe, yo no sé si esto de lo de la asistencia Sí. va a contar sí o sí, o esto va a tener, si uno podría promocionar la materia, va a influir, porque yo la semana pasada tomé clases, pero me olvidé de llenar la asistencia, y cuando quise hacerlo ya no pude. Vos decís el teórico del martes. Sí, y el teórico de Blackwood también, que fue el jueves. No da teórico Blackwood. La semana pasada sí, yo entré en uno que estaba con el profe Blackwood, sí. Sí. Pero no fue el jueves Y pasado, fue bueno, pero yo cuando quise... Sí, la semana anterior, no, 2 veces dio, 2 Bueno, semanas no dio. entras nunca. Bueno, cuando ustedes tienen la posibilidad de ver grabado los teóricos y completan esto, si no lo sabes es porque no entraste nunca a los teóricos. No, sí, pero las yo no... grabaciones y completan el link. Nadie les exige que entren en el horario que se da sincrónico. No, yo entré sí con Blackwood, pero bueno, después ya me pasó, se pasó y no se pudo llenar. No pude llenarlo porque ya no sé, no se podía. Está bien. Nosotros en general contemplamos las dificultades que tienen. Si no llenas nunca los links, vas a estar libre. ¿Sí? Pero en general, la regularidad es a partir de los trabajos. Ok, sí, profe, no, los trabajos prácticos sí, tengo todo. No solo los prácticos, también los foros. Sí, los foros también, profe, participé en todos. Sino que este link de esta última clase, bueno, se me pasó, no sé. Bueno.
sobre todo lo que a nosotros nos da es información porque están como están. Entonces, nosotros si ustedes nos llenan el link, cuando nosotros decimos, ah, no, este chico no está resolviendo porque no está en clase, vamos a tener una formación errada y entonces no los vamos a poder ayudar, pero eso es básicamente. Ahí les puse el link de la asistencia. Y se los pongo. Profe, Sí. buenos días. Tengo una consulta en cuanto a la unidad 3. Sí. Yo me estuve fijando y en la plataforma virtual aparecen dos textos, que Sí. uno es el de Baud Michel. Veo Michel, sí. Sí, y cuando yo me fui abajo a descargar la unidad, no me salen esos textos en... ¿En el aula virtual decís? Sí, profe. A ver, me voy a fijar. Ya, Tema 8, historia del capitalismo y la era del imperio. Claro, profe, ahí sí me salen, pero Sí, cuando yo puse abajo, viste, para descargar la carpeta completa, ahí no me salen. Mi duda es que si van, si... la carpeta, descarga de audios y graba. ¿Y dónde ves una carpeta para descargar? Abajo de todo está. Dice Abajo del tema 9, ¿no? Sí, del tema 10. Pero el tema 10 es otro. No, pero abajo dice bibliografía de unidad 3 y ahí sale la carpeta completa. Ajá. No, no es la de la unidad 3. Esta. No es. Está mal. Ah, bien, Es la que está bueno. en cada tema. Bárbaro, muchas gracias, profe. Bueno. En todo caso, después voy a ver de corregirla, pero no, es la que está en cada tema. El tema 8, está la del tema 8, esa está bien. La del tema 9 está la... No. Tema 9. Tampoco está bien. A ver. Voy a corregir ahora entonces, porque esta tampoco es. Si es lo que dice que está acá, no está bien. No, sí está bien, lo que está, el de Laufer está mal. No, el de Laufer está bien. O sea que tienen la bibliografía del tema 9, que es el que viene ahora. Y en todo caso después yo les arreglo la bibliografía del tema 10. El tema 8 y el tema 9 están bien. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno. No sale el tema de BO. Cuando lo bajas uno por uno te sale otro texto.
No sale el texto, no te entiendo, Tania. Yo veo que acá, en el tema 8, está el texto de BO. ¿Vos decís que no te sale? Sí, ahí está. Profe, a mí me pasó con el tema 6, Houseman, que yo bajé Houseman y me salió el Wolf. Y no pude bajar el de Houseman y me salía, bueno, me salía el de Wolf. A ver. Número 2. Sí, nos acordamos un poco tarde, ¿no? A ver. Wolf. Seis. Sí, era la revolución, página 238. Efectivamente se abre Wolf. Pero esas cosas tienen que avisarlas en el momento, porque si no, ¿cómo las corregimos? Ya pasó. Voy a... Hay que corregir entonces la clase 6, que ya de otra vida. Me pregunto dónde estudiaron. Y de la clase, las de la clase 8 están bien, clase 9 está bien, y tengo que controlar. Aparentemente la clase 10 también está bien. El problema es la bibliografía de la unidad 3. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más precisan? Bueno, muy bien. Sí. No precisan nada más. Nos estamos viendo el jueves. Yo después les pongo el teórico. Bueno, hasta luego. Que estén bien.